Muy bien, entonces vamos a orar. Amoroso buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por lo bueno que tú eres, porque tú nos bendices, Señor, nos cuidas. Te damos gracias porque nuevamente nos podemos reunir, Señor, juntar en este estudio. Bendícenos a nosotros que estamos acá, a la hermana Rosina, Señor, con su clase, ¿cierto?, de niños que ella tiene, con todas las tareas que ella tiene que hacer, también en su trabajo, que ella está trabajando de manera virtual también. Te pido también siempre por su hijo, que tú puedas tocar su corazón, porque él te conoció en cierto momento, y confiamos, Señor, en la palabra que aparece en el proverbio que dice que si instruimos bien al niño, ¿cierto?, cuando fuese joven, aunque fuese viejo, Señor, no se apartará de su camino, Señor. Así que pedimos, Señor, en esa promesa que él pueda regresar a tus brazos de amor. Te pedimos también por la hermana Vildad, que siempre estamos orando por ella, la podemos ver un poco mejor, así que bendícela grandemente, restaurale su salud, Señor, con su tratamiento, sus exámenes que tiene que hacer. Bendice igualmente a la hermana Sandra, a la hermana Angélica, a todos los amigos que nos están viendo ahora por Facebook también, que tú les bendigas en este estudio. Y también te pido por Isaías, nuestro amigo que se acaba de incorporar, nuestro compañero, que él ahora está estudiando la Biblia también para prepararse para el bautismo. Bendícele grandemente. Pedimos por nuestros profesores y compañeros, como dice él, y por los conquistadores en este día, que es el Día de los Conquistadores. Bendícenos en este estudio, mi Dios. Lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ah, y acá se incorporó Gabriel también. Gabriel, bienvenido, Gabriel. Sí, voy a transmitir aquí la pantalla. Gabriel también es alumno de la universidad, él estudia pedagogía en música. Así que bienvenido. Ah, qué bonito. Déjenme solo transmitir, o sea, colocar aquí el PowerPoint, que se demora un poquito. Y vamos con el estudio. Espero que tengan sus Biblias ahí, ¿cierto? Que tengan sus Biblias. Vamos a estudiar este tema que siempre se rebate, se discute. No sé si me escuchan bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Ya, muy bien. Creo que todavía no se comparte. No, no. Ahí debería empezar a compartirse. No, todavía no. Ya. Sí. Ahí sí, ¿cierto? Ya. Muy bien. Vamos a comenzar la presentación. Y vamos al estudio de esta tarde. Cualquier cosa, si se corta, si me escuchan mal, me dicen, ¿ya? Yo estoy atento aquí. Ok. Entonces, bueno, como estamos estudiando todos los sábados, estamos estudiando este libro, ¿cierto? Que es El Misterio y la Profecía. Este libro muy bueno, que habla acerca de todo lo que está ocurriendo en estos tiempos, en base a lo que son los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Entonces hemos ido estudiando varios temas bien interesantes. Todo lo que es el fin de los tiempos, las últimas señales, ¿cierto? La obra de Cristo en el santuario. Y hoy día, ¿cierto? Vamos a hablar un tema bien interesante, que siempre se habla, ¿no?, en la iglesia, y se discute este tema también entre los creyentes y los no creyentes. Todavía no se comparte, ¿no? Todavía no se ve la pantalla. Se ve en blanco, ¿no? Se ve que se está cargando. Ya. Está en Espera un blanco poquito. todavía. Sí. En blanco, está cargando, está cargando. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema, ¿cierto?, de hoy es un tema que siempre, como les digo, se rebate y se pelea, ¿no? Que es el tema de si Dios se está retrasando, porque, bueno, nosotros encontramos la promesa que Jesús hizo, y él dijo que iba a volver, que él iba a regresar, y esa promesa, ¿cierto?, la hizo hace 2000 años atrás. Entonces nosotros podemos decir, hoy él dijo que iba a volver y se está demorando, o quizás no se cumple, ¿no? Es como cuando alguien te dice, oye, voy y vuelvo, y se demora, pasan los minutos ya, y ya llega el tiempo cuando dice, ya no va a llegar. Uno lo da por cierto, ¿no? Como que ya mejor dejo de esperar porque no va a llegar. Y eso nos ocurre a veces con nuestros amigos, con quizás nuestra pareja, con de repente cuando tenemos que esperar a un compañero, esperamos algo que nos llegue. Así también nos ocurre, ¿cierto?, con Dios, con el Señor en realidad, ¿sí? Entonces nosotros nos preguntamos si esta promesa la hizo hace 2000 años y todavía no se cumple. ¿Será que la irá a cumplir todavía? ¿O se está atrasando? ¿Qué pasa? ¿No se acuerda de nosotros? Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a comprender que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros y que Él no es que se está retrasando. Él tiene todo previsto, Dios es Dios. Y el Señor Jesús ahora también está haciendo algo, se está preparando para venir. Pero no va a llegar, ¿cierto?, de la noche a la mañana, no, sino que se está preparando y está haciendo algo importante por nosotros. Entonces, acá ustedes pueden ver al profeta Daniel.
¿sí? El libro de Daniel nos revela muchas cosas, como hemos estudiado, ¿cierto? Los libros más importantes para este tiempo, para los últimos tiempos, son los libros proféticos, es decir, los libros de Daniel y Apocalipsis. Entonces, en el libro de Daniel, ¿cierto? Ahí el mismo personaje de Daniel, él se preocupaba por el futuro, y es por eso que él recibe estas señales de lo que iba a ocurrir, y en su mismo libro, que fue escrito antes de la primera venida de Jesús, ya se registran cosas bien interesantes acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, vemos primero de que Daniel conocía la Biblia, él estudiaba la Biblia. Quizás en su hogar, ahí en Jerusalén, sus padres le habían enseñado, él era un príncipe, venía del linaje real, quizás era hijo o descendiente de un rey, de un príncipe de Israel, y él como tal se le había enseñado bien la Biblia. Se le había enseñado toda la materia, pero específicamente la Biblia, que era el estudio principal del pueblo de Israel. Entonces, cuando él cayó en cautiverio, él obviamente quedó pasmado por todo lo que ocurría, pero se encontró con el cumplimiento de una profecía, que ese mismo acontecimiento que ellos veían como algo malo, como el castigo de Dios, estaba haciendo el cumplimiento de una profecía, ¿sí? Entonces, esta profecía, ¿cierto?, aparece en Jeremías, que es el cautiverio, ¿cierto?, de los 70 años, ¿cierto? Eh, Era un cautiverio que el mismo profeta Jeremías había, ¿cierto?, anunciado al pueblo de Israel, de que ellos, producto de que se habían alejado de Dios, se habían apartado de los caminos, ¿cierto?, del Señor, y habían empezado a adorar ídolos, iban a caer en cautiverio por cierto tiempo, por 70 años. Entonces Daniel encuentra esta profecía y dice, oye, qué bueno, porque esta profecía se va a terminar, vamos a estar en cautiverio, pero por 70 años. No va a ser para siempre. Después vamos a volver a Jerusalén. Y esa era la promesa que él tenía, la esperanza que él tenía, volver a Jerusalén. Y es por eso que él oraba siempre, y oraba en un lugar alto, con una ventana abierta, mirando hacia Jerusalén. Por eso es que en la Biblia, ¿cierto?, se relata eso, de que él oraba mirando a Jerusalén. Y es por eso, ¿cierto?, que después, en Daniel, ¿cierto?, en el mismo libro, eh, se, le, se le acusa de eso, de orar con las ventanas abiertas, mirando a Jerusalén, porque él miraba a Jerusalén confiando en que él pronto iba a regresar allá, pidiendo por sus hermanos que estaban ahí, y por el pueblo para que volviese allá a Jerusalén. Entonces vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel capítulo 9, ¿sí?, que es el capítulo donde se centra el estudio de hoy. Libro de Daniel capítulo 9, ustedes lo pueden buscar, búsquenlo ahí, ¿cierto?, en sus Biblias, ¿cierto?, en sus casas, el libro de Daniel capítulo 9, por favor, ¿sí? Déjenme lo busco acá yo también. El libro de Daniel capítulo 9, versículo, aquí lo tengo, 3 y 4. Entonces dice, vamos a leer, ¿cierto?, el 1 y el 2 para explicarle lo que él mismo les estaba diciendo. Dice que el primer año del reinado del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre todo el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente el libro, en los libros, el número de los años que habló Jehová a través del profeta Jeremías, en los que había de cumplirse el desolamiento de Jerusalén. Y estos eran 70 años. ¿Se dan cuenta aquí? Daniel, ¿cierto?, ve, estudia las profecías, ¿cierto?, está leyendo el libro de Jeremías, y se da cuenta de esta profecía. Que íbamos a caer en cautiverio por nuestros pecados, por nuestra idolatría, por 70 años. Entonces el versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en ropas ásperas y cenizas. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan los mandamientos. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él, después de leer, hace esta oración. Empieza a pedir perdón, ¿cierto?, por los pecados que al pueblo había cometido, los hace suyos, y empieza a interceder por su pueblo en sí. ¿Ya? Entonces, él ve que se iba a cumplir esta profecía, pero además, no solamente eso, sino que el versículo 13 dice lo siguiente. Dice así, si usted me acompaña ahí, el versículo 13, dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, y no nos hemos convertido en nuestras maldades, ni hemos entendido tu verdad. ¿Se dan cuenta? Él reconoce por qué están ahí. A veces, los problemas que nos ocurren no son problemas o culpas de Dios, sino que es problemas nuestros, culpa nuestra. Son problemas que nosotros mismos acarreamos.
problemas que a veces tenemos en la familia, con nuestra pareja, a veces nuestra infelicidad es culpa de nosotros mismos porque no seguimos lo que Dios nos ordena, nos alejamos de Él y lo culpamos. Aquí Daniel reconoce de que el cautiverio que ellos estaban teniendo, ¿cierto? De que había muerto mucha gente, de que habían sido deportados para Babilonia, era culpa de ellos mismos, de que se habían alejado de Dios. Entonces Él reconoce eso. Y así mismo nosotros también tenemos que reconocer delante de Dios nuestros pecados, ¿sí? Entonces, en la oración, Daniel busca la respuesta de Dios, le va preguntando, ¿cierto? Y le pide perdón, le dice por favor que interceda por el pueblo y que le pueda responder. Y él añoraba con regresar a su hogar, estar ahí, ¿cierto? ¿No? En Jerusalén. Y con esa esperanza, mientras él lo estaba orando, ocurre lo siguiente. El versículo 21-22 hay un quiasmo, se quiebra, ¿cierto? La oración de Daniel. Miren, él estaba orando, estaba haciendo su oración, ustedes pueden leer la oración, ¿cierto? De Daniel, ¿no? Es una oración muy linda, pero de repente aparece alguien en la escena. El versículo 21 y 22, ¿sí? Eh, dice lo siguiente, estaba aún hablando y orando en mi oración, cuando de repente el varón Gabriel, a quien yo había visto en visión antes, al principio, volando con presteza, volando rápidamente, vino hacia mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, ¿sí? Como a las 3 de la tarde por ahí. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Miren qué lindo. Gabriel, el ángel Gabriel, el mensajero del Señor, viene e interrumpe la oración de Daniel y le dice, ¿sabes qué? He sido enviado para responder tu oración. Tú estabas orando por luz, por saber si es que iba a volver tu pueblo a Jerusalén. Bueno, Dios me ha mandado con un mensaje y te vengo a responder. Entonces, miren qué lindo. Ahora la oración, ¿cierto?, se cumple y la respuesta es otra profecía. Ahí se le va a dar, ¿cierto?, otra visión a Daniel acerca de lo que iba a ocurrir en adelante. Entonces, lo que se le enseña todo de aquí en adelante es lo que se le explica, es la explicación de lo que había ocurrido en el capítulo anterior, en el capítulo 8, ¿sí? Porque había tenido una visión, ¿cierto?, Daniel, y no la había entendido, ¿cierto? Ahora el ángel Gabriel viene, ¿cierto?, a responderle su oración en el capítulo 9 y a explicarle la visión que había tenido en el capítulo 8. Entonces, en el capítulo 8 aparece, ¿cierto?, la visión de las 2300 tardes y mañanas, que es la profecía más larga de la Biblia, es la más interesante, y aparece lo que es la purificación del santuario. Si ustedes van para atrás, el capítulo 8 de Daniel, versículo 14, habla acerca como les digo, de las 2300 tardes y mañanas, dice así, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Entonces vamos a estudiar esa profecía el día de hoy. Hay algunas personas que creen que estos días, ¿cierto? Estos 2300 días, tardes y mañanas, como dice acá en la Biblia, son literales. Pero cuando comprendemos, ¿cierto?, esto, la Biblia realmente enseña que los días dentro de la profecía son días proféticas, o sea que un día es un año, ¿sí? Y eso lo podemos ver en varias cosas, en varias otras profecías. No tenemos tiempo para explicar eso, pero vamos a más adelante. Aquí viene la explicación, ¿cierto?, de la visión del capítulo 8 en el capítulo 9. Entonces dice así, que estaba Daniel orando y no entendía, ¿cierto? Entonces viene el ángel Gabriel y le explica. En el capítulo 23 incluso le dice, tan pronto como tú empezaste a orar, Dios ya contestó tu oración y he venido a decírtelo, que mientras el mismo Daniel estaba preguntándole a Dios en el capítulo 8, tiempo atrás, la explicación de la visión, Daniel ya había enviado, ¿cierto?, al ángel a responderle, pero ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué se demoró de un capítulo a otro? Porque entre medio se le había puesto el mismo Satanás, porque él no quería que Daniel conociese la profecía, no quería que el ángel llegase, ¿cierto?, al receptor, que llegase, ¿cierto?, donde estaba Daniel. Pero aún así él llega, se demora un poquito, ¿cierto?, porque tuvo que luchar contra el mismo Satanás, y llegó, ¿cierto?, hacia él. Entonces, le dice, presta atención y entiende la profecía en el versículo 23. Entonces se empieza a explicarle. Versículo 24 en adelante, Daniel 9, ¿sí? Dice así, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, o sobre tu pueblo, como dice por ahí, y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos,
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará, y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como una inundación, hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Por otra semana más, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, aquí se habla, ¿cierto? Se explica la profecía, se explica todo, y para entenderlo un poquito más, yo traje este gráfico. Aquí ustedes lo pueden ver bien, ¿no? Aquí está todo bien explicado, ¿cierto? Con imágenes, con fechas, todo. Entonces aquí están las 2300 tardes y mañanas. Las 2300 tardes y mañanas tiene más profecía, ¿cierto? Tiene más periodo de tiempo dentro de la misma profecía, para que comprendan, ¿sí? Entonces, está primero lo que son las 70 semanas, ¿sí? Que en realidad son las mismas 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Entonces, está acá, ¿cierto? Otro periodo de profecía. La profecía de las 2300 tardes y mañana comienza con el decreto, con la orden de restaurar Jerusalén. Y eso se cumplió, ¿cuándo? En el año 457 a.C., cuando el rey Artajerjes ordenó que el pueblo de Israel volviese a Jerusalén, ¿cierto? Volviese, ¿cierto? A reconstruir las murallas, ¿cierto? Y la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Con la historia, ¿cierto? De Nehemías. Bueno, ahí está. Ahí está, ¿cierto? El cumplimiento de edificar Jerusalén. Eso, ¿cierto? Fue claro, en el año 457 a.C. con el rey Artajerjes I. ¿Sí? Entonces, después, cuando empezó a reconstruirse, cuando ya estaba edificada la plaza, el muro, eso ocurrió, ¿cierto?, en el año 408, ¿sí? Más adelante. Entonces, de ahí hacia adelante, ¿cierto?, se iba a demorar una semana. Es decir, más o menos, ¿cierto? ¿Cuánto? Todo ese periodo de años, ¿no? Hay que llevarlo, ¿cierto?, las semanas a años. Entonces, todo ese tiempo se iba a demorar, ¿cierto?, la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, ya en el año 408 a.C. ya estaba reconstruida la muralla, ¿cierto?, la plaza, el muro. Y de ahí hay que contar 62 semanas. Las 62 semanas después, ¿sí?, iba a llegar el Mesías príncipe, que iba a ser ungido, o sea, que iba a ser bautizado. Y eso se cumplió el año 27 después de Cristo, cuando Jesús ya tenía cierta edad y fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces después iba a haber otra semana. A la mitad de esa semana, el Mesías príncipe iba a ser crucificado. ¿Y eso se cumplió? Claro que sí. El año 31, cuando Jesús fue crucificado, después de 3 años de ministerio. ¿Sí? Entonces fue crucificado y 3 años después, ¿cierto? O sea, media semana después, 3 años y medio, iba a terminar el periodo de las 70 semanas. Ahora, para que comprendan, ¿por qué esta profecía? ¿Qué es lo que tiene que ver las 70 semanas? ¿Por qué 70 semanas? Acá dice al principio, el ángel le explica, ¿cierto? El ángel Gabriel le explica a Daniel que iban a haber 70 semanas determinadas para el pueblo. Estas 70 semanas iba a ser como una segunda oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo, ¿ya? Para que ellos se arrepintiesen, para que ellos obviamente recibiesen al Mesías. Dios conocía todo lo que iba a ocurrir, pero y aún así les iba a dar la oportunidad para que la gente tuviese su libre albedrío. Entonces les da el acierto a través de Jerjes, el rey Artajerjes, que vuelvan a Jerusalén, reconstruyan la ciudad del muro, y entre todo este periodo puedan volverse a Dios. De entre todo este periodo no hubo profeta en Israel, no hubo ningún profeta, ¿ya? Entonces, la idea era que el pueblo de Israel volviese a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo volvió, ¿cierto?, a Jerusalén, salieron de Babilonia, ¿cierto?, salieron de las tribus donde estaban, ¿cierto?, siendo esclavos o estaban escondidos, y dijeron, bueno, caímos en cautiverio, producto de que fuimos idólatras, acerca de que no guardamos el sábado, que comimos animales inmundos, de que tuvimos relaciones con otros pueblos paganos, así que ahora vamos a hacer las cosas bien.
Entonces vamos a seguir a Dios, vamos a ser más estrictos en ciertas cosas, incluso para no quebrantar la ley, para no quebrantar los 10 mandamientos, vamos a crear otros mandamientos, leyes orales o leyes escritas, para que así no rompamos esas leyes ni tampoco rompamos los 10 mandamientos. Y es así donde salen los fariseos, ¿sí? Que nosotros vimos, ¿cierto? En la historia de Jesús, en las películas, se nos contó mucho acerca de eso. Los fariseos era un grupo laico. Los ancianos, los hermanos de iglesia, como no había profeta, no había nada en aquel entonces, ellos se juntaron y ellos empezaron a estudiar la Biblia y a cada ley que había le agregaban 5 leyes más para evitar quebrantar esa ley. Entonces es por eso que ellos eran tan estrictos con el sábado. Es por eso que el día sábado no se podía cocinar, que se tenían que dar ciertos pasos, que no podía, cierto, ir al médico el día sábado, muchas cosas para evitar transgredir el sábado. Por lo mismo, no tenían relación con ningún pueblo pagano. Por eso que tenían tanto odio con los samaritanos, ¿cierto? Que no podían hablarse entre ellos, no podían, ¿cierto?, intercambiar o hacer negocios con ellos. Entonces se fueron al otro extremo, ya se volvieron legalistas, se volvieron extremistas, formaron muchas leyes. Y al formular tantas leyes, algo tan estructurado, tan religioso, dejaron de lado lo más importante, dejaron a Dios. Y es por eso que cuando vino Jesús, Jesús que era el mismo Dios, le costó mucho eso, fue una pelea, porque la gente estaba tan, los líderes religiosos de aquel entonces especialmente estaban tan enfrascados, enfocados en cumplir la ley, ¿cierto? En ser estrictos, en hacer las cosas así, 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 pero no en cumplir la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Preferían saberse las leyes de memoria que en vez de estudiar las profecías o estudiar su palabra. Y ese es un problema que podemos tener nosotros también. Podemos quizás guardar el sábado, hacer muchas cosas, todo, pero podemos incluso guardar el sábado sin Dios, siendo que el sábado es un día para pasarlo con Dios, siendo que muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer tiene que ser por amor a Dios. Ellos lo hacían por miedo, por evitar, ¿cierto?, caer nuevamente en cautiverio. Y así nos puede ocurrir. Es por eso que después crucificaron al mismo Jesús, condenándolo con sus leyes, diciendo, no, este sanó en sábado. Este, ¿cierto?, habló muchas cosas que estaban en contra de la ley. Por lo tanto, nosotros lo condenamos. Y es así que crucificaron a Jesús. ¿Sí? Pero aún así el Señor les había dado un tiempo, no había terminado, ¿cierto? La profecía no terminaba ahí, sino que las 70 semanas, estos periodos que están acá, terminaban en el año 39. ¿Por qué? Porque aún así les había dado tiempo para que ellos recapacitasen, para que los líderes religiosos, los fariseos, ¿cierto?, los escribas y los demás líderes de aquel entonces pudiesen decir realmente Jesús era el Mesías y nosotros lo aceptamos y pedimos perdón por lo que hicimos. Pero en vez de eso, ¿qué le ocurrió? Cuando el mismo, cierto, Esteban fue delante de los líderes, ¿cierto?, se presentó ahí en el templo, les predicó y les dijo, aquel que crucificaste era el Mesías, ustedes están esperando al Mesías y esperan, ¿cierto?, cumplir las leyes para que cuando Él llegue, ¿cierto?, los aplauda. Ustedes crucificaron al Mesías. Y eso, en vez de reconocer su error, en vez de reconocer que estaba mal que lo que hicieron, se enojaron tanto a tal nivel de que apedrearon a Esteban, lo mataron. Lo mataron, ¿cierto?, por herejía, con una de sus propias leyes. ¿Se dan cuenta? Entonces eso demostró de que ellos mismos estaban rechazando al Mesías, estaban rechazando a Jesús, no querían al Señor. Y como ellos rechazaron al Mesías, a Jesús mismo, el Señor, ahí se expande el Evangelio y ahora no solamente el pueblo de Israel es salvo, o los que acepten al Señor, sino que todos aquellos que sean de otros lugares, de otras nacionalidades, de otros pueblos, y acepten al Señor Jesús como su Salvador. ¿Comprenden? Porque en el Antiguo Testamento solamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Solamente ellos iban a ser salvos. Pero ahora, como ellos rechazaron al Mesías, ahora cualquiera que acepta al Mesías puede ser israelita, puede heredar el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Qué maravilloso. Es por eso que tú y yo podemos ser salvos. No necesitamos ser judíos, circuncidarnos, ¿cierto? O vestirnos como judíos, ¿cierto? Dejarnos el pelo largo, la barba, esas túnicas, esas vestimentas, los kebab, nada de eso es necesario. Porque simplemente con aceptar al Señor Jesús, tú ya eres salvo. No te puedes excusar, es que decir, no, es que yo no vivo en Jerusalén, no, yo no vivo en Israel, no importa. Tú donde estés, si aceptas al Señor Jesús, puedes ser salvo el día de hoy. Mira qué lindo, a través de su sacrificio, si tú aceptas su vida.
Pero al contrario, si lo haces como los líderes políticos de aquel entonces, como los judíos, los fariseos, y niegas al Señor Jesús, decides no reconocerlo como tu Salvador, como tu sustentador, como tu Dios, vas a ser expulsado también del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos la explicación de la semana, de las 70 semanas. Espero que haya quedado claro. Entonces, afuera de estas 70 semanas queda otro periodo, que está acá. ¿Sí? Queda la otra mitad. Y acá adentro está otra profecía, que son la profecía de las 1600, no me acuerdo ahora, pero son 1000 años más que hablan acerca del apogeo cierto de la Edad Oscura y el apogeo cierto del pueblo del último imperio, cierto, del último reinado, que es Roma, religiosa, cierto, y política. Nosotros lo conocemos. Al finalizar, para no ir extendiéndonos muchos, al finalizar, cierto, las 2300 tarde y mañana, ahí comenzaría la purificación del santuario. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió durante todo este periodo? Durante todo este periodo Jesús fue al cielo y empezó a trabajar como intercedor de nosotros. Mientras Él fue al cielo, envió a su Espíritu Santo para que estuviese con nosotros y pudiésemos recordar todas las cosas que nos enseña, aprender de Él, y ahora, cierto, podemos conocerle a través de la fe y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero en 1844, cuando termina esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, ocurre un hecho, un evento muy especial. Como dice acá, acá termina esta profecía. Ahí comenzaría la purificación del santuario. Esta purificación, las personas que vivían en aquel entonces, en el siglo cierto XIX, en el año 1800 y tanto, pensaban que el santuario era la tierra. Y ahí sale, por ejemplo, William Miller, que era un granjero que había estudiado la Biblia, cierto, versículo por versículo, con la ayuda de comentarios bíblicos, y él comprendía erróneamente que el santuario era la tierra. Entonces él pensaba que la purificación del santuario iba a ser con fuego, y si la tierra era el santuario, primero tenía que venir Jesús para poder purificar el santuario. Y su venida significaba, ¿cierto?, que los salvos iban a ir con él al cielo. ¿Sí? Entonces él empieza a predicar de que Jesús iba a venir pronto, que iba a venir, calcularon la fecha cuando terminar. Primero calcularon 1843 y después 1844, y empezó un gran reavivamiento en Estados Unidos. Se encuentra dentro del segundo gran reavivamiento de América. ¿Sí? Y ahí, ¿cierto? Muchos grupos, bautistas, pentecostales, metodistas, ¿cierto?, se juntaron, y eso es lo que se llamó el movimiento milerita. Los mileritas, como el líder era Guillermo Miller, William Miller, este granjero, ellos se llamaron los mileritas. Lamentablemente, aquella noche del 22 de octubre de 1844, que era el día del Yom Kippur, el día de la purificación, Jesús no vino. Entonces muchos se chasquearon, quedaron decepcionados y abandonaron la fe, ¿no? Entonces, algunos de entre ellos, de entre estas personas creyentes, siguieron estudiando la Biblia y se dieron cuenta que el santuario realmente no era la tierra, sino que era el santuario celestial, porque estudiamos en los estudios anteriores de que el santuario, el tabernáculo que creó Moisés acá en la tierra, era un ejemplo del que había en el cielo. Entonces hay uno, según lo que dice el libro de Hebreos, y eso lo estudiamos, ¿no? Hay un santuario en el cielo. Entonces, la purificación del santuario significaba de que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote puede pasar del lugar santo al lugar santísimo, como lo estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Y Jesús es nuestro mayor y más grande sumo sacerdote. Estudiamos de que hoy día, cierto, no hay templo acá en la tierra, no hay santuario, pero en el cielo sí. En el cielo sí hay. Y nuestro abogado, nuestro Señor Jesús, Él es el sumo sacerdote. Exacto. Entonces, en aquel periodo comenzó lo que es el juicio investigador, que nosotros conocemos, que es cuando los libros son abiertos, en Apocalipsis y según lo que dice Daniel, y ahí se empieza a estudiar la vida de cada una de las personas que están acá en la tierra, para ver y rectificar si ellos están de parte de Dios o de parte del enemigo. A ver aquellas personas que se bautizaron, siguieron al Señor Jesús, aceptaron cierto su sacrificio, guardaron sus mandamientos, vivieron una vida correcta, o aquellos que negaron, dijeron, no, ¿para qué ir a la iglesia? A mí no me gusta eso. Y que empezaron a robar, a mentir, a hacer cosas malas, o que simplemente eran buenas personas, pero cuando se les ofrecía el evangelio, ellos rechazaban y decían que no. Para separar este grupo de personas se está haciendo un estudio minucioso, se está viendo caso por caso, y ahí Dios,
junto a los ángeles, junto a Jesús, están haciendo este juicio, ¿sí? Están haciendo este estudio, que se llama la purificación. Entonces van a dejar todos aquellos que estén sucios, que sean impíos, los van a dejar fuera para que los santos, los justos, ojalá nosotros nos encontremos allí, podamos ser reconocidos realmente, seamos sellados con el sello de Dios, y aquellos que no, van a seguir la bestia y van a ser sellados por ella. Y así al terminar, ¿cierto?, la purificación, todo este estudio, Jesús va a poder venir y va a reconocer, este es mío, tú eres mía, ¿cierto? Estos son míos, pero estos no. Y se va a hacer esa separación. ¿Comprenden o no? Entonces, vemos que durante todo este periodo de tiempo, el Señor no es que no haya estado haciendo nada, así es que se haya estado divirtiendo, no. Él ha estado haciendo un trabajo muy importante por nosotros, porque Él está a favor de nosotros. Entonces, se Amén. estudian los libros, ahí se ve, ¿cierto?, en el libro de la vida, toda tu vida. Imagínate que grabas en tu vida todos los días, que haya guardado, ¿cierto? Ahí está escrito todo lo que tú piensas, todo lo que tú hablas, todo lo que tú haces, que sea bueno o malo, todo. Uno se siente así como desnudo delante de eso, ¿no? Bueno, eso se está haciendo allá ahora en el cielo. Se está estudiando tu vida. La vida, ¿cierto? Los que estamos acá en el Zoom, los que están viendo esto por Facebook. La vida de cada uno de nosotros se está estudiando y se está analizando. Entonces se puede ver ahí que Juan, él se bautizó, pero aún así, ¿cierto? Empezó a hacer cosas malas, ¿cierto? Igual mintió, siguió, ¿cierto?, robando. Pero el Señor Jesús dice, pero se bautizó. Cuéntale solamente las cosas buenas, no las cosas malas. Entonces se ve que igual pedía perdón cuando se daba cuenta que estaba mal, se arrepentía, trataba de hacer las cosas bien, e iba mejorando. Entonces, puede ser salvo. Y así. Pero aquellas personas que hacían lo malo, que hacen lo malo hoy día, Jesús no puede abogar por ellos, ¿sí? Porque no lo han aceptado, no han permitido que el Señor los defienda. Y es por eso que ellos se van a perder. Entonces, podemos ver y estudiar, ¿cierto?, que ahora, ¿cierto?, lo que estamos ocurriendo, toda esta profecía se cumplió, solamente falta esperar la segunda venida de Cristo, y eso obviamente no está aquí en el gráfico, no está, ¿cierto?, aquí en la diapositiva, porque la venida de Cristo nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, solamente el Padre. Él sabe cuándo va a ser la venida, pero no le va a contar a nadie. Es erróneo aquello que hacen muchas personas que empiezan a calcular fechas, ¿cierto?, que empiezan a ver las estrellas, o a través de la misma Biblia tratan de forzar algunas cosas, algunos pasajes, para calcular la fecha de la segunda venida de Cristo. Porque el mismo Señor dijo que la venida, ¿cierto?, la hora y el día nadie la sabe. Entonces, por mientras, desde 1844, el Señor está haciendo una purificación, está haciendo una preparación. La semana pasada estudiamos lo que era la purificación, ¿no? El Señor está haciendo una intercesión por nosotros, y acá, al igual que como en aquel entonces en el pueblo de Israel en el desierto, mientras el sumo sacerdote entraba al santuario, al lugar santísimo, el pueblo estaba orando, estaba pidiendo perdón por sus pecados. ¿Se recuerdan? El pueblo estaba limpiándose, para que así el sumo sacerdote intercediese por el pueblo, y al pueblo se le encontrase orando, arreglando sus cosas, arreglando ciertos, su hogar, su familia, volviendo, ¿cierto?, a estar bien, pagándose sus deudas, todo eso. De la misma manera nosotros hoy día tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y con nuestros hermanos. El Señor está haciendo una obra de intercesión por nosotros, está viendo a ver quién está de su lado, quién cumple su voluntad, quién predica, quién está, ¿cierto?, arrepintiéndose de sus pecados y se entrega cada día a Él, y quiénes no. ¿Qué dirían de ti? ¿Qué puedes decir tú? Tú estás siendo un discípulo de Cristo, estás cumpliendo la misión, estás siguiendo el Cordero donde quiera que va, ¿sigues, cierto?, sus órdenes? O quizás puedes ser visto como una persona mala, que quizás dice ser cristiana, pero realmente no estudia su Biblia, no ora. Eso es interesante, es importante que tú lo puedas meditar, lo puedas ver de forma personal. Entonces, lo que podemos ver es que nuestro Salvador, nuestro Señor, busca que nosotros nos acerquemos a Él. No cometamos el mismo error que hicieron los judíos después de volver de Babilonia, que volvieron y hicieron todo lo que quisieron, ¿cierto? Empezaron a hacer leyes, todo, pero hicieron muchas cosas, pero sin Dios. Nosotros hoy día podemos hacer muchas cosas, podemos participar en programas a través de Zoom, podemos ver diferentes programaciones, cultos a través de la iglesia, pero muchas veces estar sin Dios, sin orar, sin estudiar la Biblia. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, el llamado hoy día, tú que estás acá, que estás viendo esto por Facebook, es que tú te puedas entregar al Señor, que puedas ser fiel. Acepta al Señor Jesús como tu Salvador todos los días,
reconoce tus pecados a Él, límpiate, trata de corregir aquellos malos actos, obras que tú tienes, de arreglar las cosas con tu familia, con tus amigos, de predicar, de dar el mensaje, para que se te pueda reconocer como un discípulo de Cristo, como un hijo de Dios. ¿Cómo se reconoce a alguien cuando es hijo de alguien? Porque se viste igual, habla igual, ¿cierto? Hace las mismas cosas, tiene los mismos gustos. Bueno, pues de la misma manera. ¿Cómo se va a saber si tú eres un cristiano o no? Viendo tus actos. ¿Qué se puede decir de ti? ¿Te parece más a Jesús o te parece más al enemigo, a un cantante, a un político? ¿Qué puede decir la gente de ti? Que la gente pueda mirarte y pueda ver que tú eres un cristiano, que pueda mirarte sin que tú tengas necesidad de decírselo, que pueda decir, tú eres una verdadera cristiana, tú eres realmente un cristiano, ¿sí? El tiempo se acaba. No sabemos cuándo. Quizás el Señor puede venir el próximo año y ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Quizás el Señor puede venir, ¿cierto?, el próximo año, 5 años más o 10 años, no sé, pero que cuando Él venga, tú estés preparado, tú estés listo para recibir al Señor y irte con Él. Deja de lado todo lo que tú tienes hoy día, deja de lado, ¿cierto?, quizás no estrictamente, pero si es que le das más tiempo a tus estudios, más tiempo a tu familia, más tiempo a otras cosas, dale primero el tiempo al Señor. Y te invito a que tú puedas pasar un tiempo relacionándote con el Señor Jesús, conociendo, estudiando de Él, estudiando su palabra, para que así, a través del Espíritu Santo, tú también puedas ser purificado y limpiado para ser también llamado un salvo, un hijo de Dios, una persona justa. Que el Señor te bendiga. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, mis amigos, mis hermanos que están acá? Todo hermoso. Así vamos a estar en el cielo, todos reunidos, hablando solo temas del Señor. Amén. Exacto. Nada que decir, todo muy bien dicho, todo claro. Muy bien. Así que mis hermanos, mis amigos ya saben, si les preguntan dónde está el Señor Jesús, ahí está, arriba en el cielo está mi Señor Jesús, intercediendo por nosotros, haciendo una obra, preparándose para venir a buscarnos. Así que nosotros aquí en la tierra también estemos preparándonos, que cuando Dios le pregunta a Jesús, ¿y dónde están tus cristianos? ¿Dónde están aquellos que salvaste? Y que Él mire, ¿cierto?, la tierra y vea ahí a Rosina, a Angélica, a la hermana Sandra, a Beatriz, ¿cierto?, muchos más. preparándose, ¿no? Muchas personas, a millares de personas. Así que muy bien, mis hermanos, mis queridos amigos. Me gustaría también terminar con una oración, ya el tiempo se nos ha ido. Gracias a todos los que pudieron estar acá, ¿cierto? Que Dios les bendiga. Vamos a orar, ¿les parece? Sí, amén. Muy bien, vamos a orar entonces. Amén. Amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por lo bueno que tú eres, porque nos diste este estudio, Señor, maravilloso, donde descubrimos que realmente no es que tú, Señor, te hayas olvidado de nosotros, de que el Señor Jesús esté demorándose, no quiere venir, Señor, sino que Él quiere venir, está más interesado que todos, es el más interesado, Señor, en poder reencontrarse con nosotros. Nosotros anhelamos encontrarnos con nuestro Señor Jesús y con nuestros amigos, hermanos, familiares que hemos tenido que dejar en el descanso. Nos añoramos, Señor, a encontrarnos con Él, abrazarlo y que nuevamente podamos juntarnos, no como ahora que estamos a través de redes sociales. Es bueno, Señor, estar aquí con Zoom, con Facebook, Señor, pero queremos estar juntos, abrazarnos, estudiar tu palabra más tiempo, se nos acaba el tiempo, pero queremos estar juntos, Señor, unidos. Esperamos, Señor, la venida de Cristo. Esperamos, Amén. Señor, ver a nuestro Señor Jesús volviendo pronto. Así que ayúdanos, Señor, a prepararnos, que a través de este estudio hayamos podido comprender que tú tienes todo planificado, Señor, está todo listo, estás haciendo una gran obra, que nuestro Señor Jesús está haciendo una obra de sacerdote, de sumo sacerdote, de abogado por nosotros, de intercesor en el cielo, como ya estudiamos, y que Él está viendo quiénes están de su lado y quiénes no, que nosotros los que estamos acá, los que estamos viendo esto, lo que estudiamos recién es tu palabra, podamos ser encontrados como hijos tuyos, como siervos del Amén. Cordero, como personas justas, como herederos del reino del cielo. Bendícenos grandemente, bendícenos a todos los que estamos acá, Señor, a quienes están viendo esta transmisión, que tú nos puedas despedir, Señor, y mantengas viva esta esperanza acá en nuestros corazones. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos amigos, un gusto, hermanos, se nos fue el tiempo,
Pero ese ha sido el estudio de hoy. No olviden que la próxima semana también nos juntamos por acá, por Zoom y por Facebook. Para estudiar la Amén. palabra de Dios. Así que un gusto, que Dios los bendiga. Ustedes también. Ya, Sigan estudiando la palabra. ¿Verdad? bendiciones a todos. Vayan ahí estudiando, ¿cierto? Si tienen algunas dudas, estudien el libro de Daniel 9 y 8 y que Dios les bendiga. Nos vemos. Que pasen un lindo Ok, resto de sábado. gracias. Que Dios les bendiga. Bien. Gracias, hermano, cuídate, que estés bien. Bendiciones para todos. Chao, chao. Bendiciones a todos.